Bienvenido. Este es el podcast de Calvary Sur, un espacio para crecer juntos en la palabra de Dios. Somos una iglesia cristiana en Jalapa, comprometida con enseñar la Biblia verso a verso. Gracias por acompañarnos. Abre tu corazón, abre tu Biblia y comencemos. Vamos a la palabra de Dios. Abre tu Biblia, por favor, en Apocalipsis. Y estamos poquito más ya de la mitad. Apocalipsis 15. La semana pasada terminamos el sermón con una pregunta que seguramente incomodó a algunos. Y es, ¿de qué lado estás siendo cegado? ¿O eres del trigo? ¿O eres de estos racimos que son cortados y echados en el lagar? El lagar es este depósito donde se ponen las uvas y son pisoteadas. Y ya no abundé mucho, pero hoy quise decirlo. Termina el versículo diciendo que corrían sangre hasta los frenos de los caballos y por 1,600 estadios, me parece. Cerca de 300 kilómetros. Ahora, de aquí a México, poquito antes de México, son 350 kilómetros. Y dice que corría hasta los frenos de los caballos. Quiere decir que la sangre subía del piso hasta donde va el freno del caballo. Entonces imagínate cómo va a ser la mortandad en ese momento. Y hoy en el capítulo 15 nos están mostrando una escena donde ya no se trata acerca de qué decisión vas a tomar, sino más bien el resultado de esa decisión. Vemos a aquellos que ya fueron cegados por Cristo, que están de pie cantando. Y antes de que venga la ira de Dios, vemos esta señal que empieza con el versículo 1 diciendo: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Ahora, puede ser que de repente esta señal grande y admirable, que viene de un vocablo griego que tiene que ver más con miedo, con temor, ¿sí? Pero también con un asombro de lo que es la ira de Dios. Ahora, en este capítulo no vamos a ver la ira de Dios, vamos a verla la próxima semana, cuando ya veamos las copas de la ira, pero vamos a ver hoy qué admirable es que de un lado están los que llevan la marca de la bestia, los que traen el número de la bestia, que es el 666, pero también vamos a ver aquellos que pueden cantar y estar gozosos. Ahora, pareciera un poco ilógico pensar que de un lado puede uno estar cantando y estar alegre, y del otro lado haber este río de sangre de 300 kilómetros que sube hasta el freno de los caballos. O sea, pareciera un poco ilógico pensar que no podemos nosotros como compungirnos de nuestro corazón y ver que la ira de Dios está dispuesto para ellos y no hacer nada. Bueno, es que en ese momento ya no podremos hacer nada. El momento que tenemos para hacer algo es precisamente hoy, que podemos compartir y decirle al otro: fuiste libre de la ira de Dios por medio del sacrificio de Jesús. Porque Jesús, justo antes de ser apresado, estaba en el huerto orando y diciéndole al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa de la ira. Porque la Biblia nos enseña que en la cruz Jesús recibió toda la ira de Dios. Y Jesús le dijo: Señor, si es posible,
yo no quiero tomar esta copa, pero hágase tu voluntad. ¿Y sabes qué hizo el Padre? No la quitó. Y Jesús dice en Hebreos, teniendo el gozo enfrente, Él tomó la copa y la bebió y la recibió para que tú y yo hoy pudiéramos decir, somos libres de la ira venidera de Dios. Hoy tú y yo somos libres de enfrentar las copas de la ira que están preparadas en esta señal que dice grande y admirable. Y ahí está esa señal. Y nosotros vamos a ver esa señal y la vamos a ver pasar. Porque no vamos a ver esas copas. Ahora, no vamos a ver esas copas. Pero lo que sí vamos a ver es que, aunque está esa señal, somos de los que podemos cantar y podemos estar gozosos porque hemos alcanzado la victoria. Y eso nos lleva al versículo 2. Pero antes déjame orar, ¿sale? Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos presentarnos, Señor, delante de ti. Te pedimos que abras nuestra mente y que abras nuestro corazón para comprender, para entender, Señor, lo que tu palabra nos está diciendo en este pasaje. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. El título de este estudio le puse, ¿dónde están tus afectos? Y vamos a hablar un poco acerca de que, en efecto, nuestro afecto está siendo atacado, está siendo seducido para que volteemos nuestros afectos hoy. Y entonces, si volteamos nuestro afecto hacia lo que no es Dios, vamos a tener que recibir la copa de la ira de Dios. Pero si hemos volteado nuestro afecto hacia quién es Dios, hacia qué es el sacrificio perfecto de Jesús, hacia lo que Él hizo por mí en la cruz, entonces voy a ser de los que cantan. Dice el versículo 2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie. Ahora, subraya eso. Estaban en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y esto nos abre para el primer punto del estudio, que es firmes por afecto a la verdad. Este mar de vidrio, como habíamos visto desde Apocalipsis 4:6, lo único que añade es el fuego. Y aún así están de pie sobre él, sin que los toque, sin que los dañe. Este escenario que vimos al inicio del libro es este mismo escenario donde están los vencedores. Ahora, no es un tema de casualidad. Es que la victoria de estos es una promesa de Dios, en la que ellos están disfrutando de la victoria. Ahora, la palabra que usa Juan en esta frase de los que habían alcanzado la victoria es nikontas, así como suena, nikontas con K. Y está en una conjunción de participio presente que lo que nos está diciendo no es aquellos que van a vencer o aquellos que vencieron, sino más bien es una promesa de que han vencido. Quiere decir, lograron alcanzar la victoria y caminan en ella. Ahora, fíjate qué dice ahí el versículo, porque no está diciendo aquellos sobrevivientes, no está diciendo los mártires, que hablamos hace unos capítulos, no está diciendo los que resistieron, dice los que han alcanzado la victoria.
Ahora, aquí hay un punto interesante que hay que ver, porque los que alcanzaron la victoria son aquellos que les costó la vida. Dios los llama vencedores, pero les costó la vida. ¿Recuerdas que habla acerca de estos vencedores en el capítulo 13? Regresa solamente tu Biblia, tu hoja ahí donde estás. Y dice, hizo que ninguno, se le permitiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, ¿sí? Y hacía que cualquiera que no adorase la imagen de la bestia, ¿qué? Versículo 17 al final, fuese muerto. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos tuvieron que enfrentarse a la decisión de vivir o morir, tomando la decisión por Cristo. Hoy tú y yo no tenemos que tomar esta decisión de vivir o morir literalmente por Cristo. Pero tenemos la oportunidad de decidir vivir por Cristo. Tenemos la oportunidad de decidir y de ser como estos vencedores que entregan su propia vida, como dice el capítulo 12, versículo 11. Dice, no amaron sus vidas hasta la muerte. Quiere decir, aquellos que entonces están destinados a vivir y entregando su vida completamente hasta la muerte por causa de Cristo. Estos vencedores del que habla el capítulo 15 no fueron aquellos que solamente quedaron mal parados socialmente. No fueron aquellos que no solamente pudieron comprar y vender para comer. Fueron aquellos que fijaron una postura delante de la bestia. ¿Cuál es la postura que tú estás fijando? Delante de aquellos que quieren robar tus afectos. Y hoy estamos en esta lucha porque para ellos significa morir, pero para nosotros significa que debo de dirigir mis afectos hacia Dios y estar firme, estar bien parado en el amor de Dios, en el quehacer con Dios, aunque me cueste la vida. A estos vencedores les costó todo. Y a nosotros a veces nos preocupa porque nos cuesta levantarnos un poco más temprano. Porque nos cuesta venir y dedicarle unas horas el domingo. Nos cuesta apurarnos en la semana para estar el miércoles en el servicio. Nos cuesta tener que esforzarnos un poco para amar más a mis hijos y a mi esposa. Por eso el punto nos dice, ¿hacia dónde están tus afectos? Debemos estar firmes en que nuestros afectos estén hacia lo que es la verdad. Jesús nos dijo que Él es la verdad. Estos vencedores están de pie. Están en este tiempo en el que dice, ya están firmes y no va a haber nada que los mueva de ahí. No están en el proceso, están firmes. Ahora, esta palabra de están de pie o están firmes viene de un vocablo que es estasis, que significa, que de ahí viene la palabra estático, ¿sí? Pero también nos lleva a la reflexión de la palabra apostasía. Apostasía se divide en dos palabras, estasis, que es estar quieto, y apos, que es moverse fuera. Entonces, la apostasía viene de esta raíz que significa pararse lejos de. Ahora, ve conmigo, por favor,
a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Entonces hay un contraste muy interesante que tenemos que tener claros, porque una cosa es estar firme en la verdad, una cosa es estar firmes en el Evangelio de Jesucristo, una cosa es estar firmes en amar la verdad, y otro lado es estar en la apostasía o movernos lejos. Y aquí está la clave de lo que estamos hablando, porque el problema no es de saber lo que es la verdad. Si yo te pregunto, a lo mejor tú me vas a decir, yo sé lo que es el Evangelio, yo sé lo que es la verdad de Dios. Ok, ya lo sabes. Ok, está bien. ¿Qué amas? ¿Qué es lo que tú estás amando? Dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, estamos hablando de este momento en el que nos estamos encontrando con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, ¿qué dice? No te muevas. Mantente firme, ponte en pie. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga, ¿qué? La apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y entonces ves cómo hay algo que está orquestado y que está todo este sistema que hemos estado estudiando y aprendiendo en los últimos capítulos, en los que nos está diciendo: ama más tu tiempo en Facebook, en Instagram. Ama más tu tiempo de descanso. Ama más tener la razón. Ama más. Llena ahí el blanco. Todo lo que se opone, todo lo que se levanta contra lo, ¿cómo dice? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y entonces te está diciendo, mantente firme. Mantente firme en tu afecto por lo que es la verdad. Veíamos en la mañana con navegantes acerca de la integridad. ¿Y qué significa eso? Sino mantenerte firme en lo que tú sabes que es correcto, en lo que la palabra de Dios nos ha enseñado, y no seamos insensibles en nuestra conciencia. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, ya está operando. Este sistema que quiere tu afecto ya está operando. El que te quiere robar tu afecto. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Y se está refiriendo esto a lo que estamos estudiando el capítulo pasado y el dragón, ¿sí? Y destruirá con el resplandor de su venida. Ahora, si subrayas tu Biblia, subraya esto: el resplandor de su venida. Y el advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron, ¿qué? El amor de la verdad
para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, hoy el enemigo está buscando lo mismo que buscaba entonces. No solamente tu obediencia, está buscando tu afecto. Quiere que ames más el reconocimiento que la santidad. Quiere que ames más la comodidad que la obediencia. Que tengas más la aceptación del mundo que la aprobación de Cristo. Porque cuando tu afecto cambia de dueño, entonces tu adoración también cambia de dirección. Estos vencedores del que nos habla este capítulo, el vencer hoy consiste en conservar tu corazón donde siempre debe de estar, en el Cordero. No, tú no necesitas un decreto imperial para librar una batalla. Tú esto lo enfrentas cada semana, cada día, cada vez que decides a qué es lo que le vas a dedicar tu amor, tu afecto. ¿Sabes? El enemigo no busca tu conducta, que te portes mal. Él busca tu corazón. De hecho, sí lo tengo. ¿Por qué? Porque la conducta siempre va a terminar siguiendo el afecto. Tu conducta siempre va a determinar, va a seguir aquello que tú amas más. ¿Dónde está Cristo en tu vida hoy? ¿Dónde está aquello que amas acerca de Dios? Te pregunto, ¿qué amas? Porque finalmente eso que tú amas o te va a sostener firme o te va a mover a la apostasía, a lo que está lejos de Dios. Ahora fíjate, dice el versículo 3 y 4, dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo. Fíjate, no son dos cánticos, es el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, son un solo cántico, una sola pieza, porque en esta misma pieza ellos están cantando dos aspectos distintos, pero que están conectados entre sí. Israel no se liberó de Egipto, Dios lo sacó de Egipto. Y la iglesia no se libera a sí misma del pecado. Fue el Cordero el que la compró con su sangre. Entonces este mismo cántico que va desde el principio hasta el nuevo pacto, en una sola voz diciendo al Señor: Señor, grandes y maravillosas son tus obras. Continúa el versículo 3. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ahora esto nos lleva a este segundo punto, que es: estoy postrado por afecto a la santidad de Dios. Primero era la verdad, ahora es a quién es Dios, a su carácter. Y fíjate, 4 cosas que nos está diciendo este versículo. Uno es las obras de un Dios todopoderoso. Quiere decir que su poder y que sus caminos son reales. Luego nos dice cuál es su carácter. Y luego la declaración que sostiene todo: solo tú eres santo. No dice eres el más santo o eres el más grande de los santos. Dice eres el único santo. No hay otra cosa que sea santa. Y esta cuarta línea que nos dice: todas las naciones vendrán
y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces todos nos vamos a postrar delante de su santidad. Déjame recapitular aquí. Grandes y maravillosas son tus obras, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. ¿Quién no te temerá y glorificará tu nombre? Solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán y te adorarán. Y por último, tus juicios se han manifestado. Ahora, la palabra adorar aquí es proskineo, que determina el acto de abalanzarse violentamente hacia el piso. Es decir, como lo que conocemos o hemos visto, ¿no? Que le hacen así y se postran hasta el piso. Esto no es un sentimiento. Es que si tú no reconoces que Dios es grande, que sus obras son grandes, que Él es verdadero, que es real, es que si tú no ves que Él es santo y solamente Él es santo, y si no ves que realmente sus juicios, que las copas de la ira están ahí, que están a punto de ser derramadas, si tú no comprendes todo esto, entonces no vas a adorar a Dios. Si tú no has visto que grandes y maravillosas son las obras del Señor, ¿cómo puedes abalanzarte hacia el piso y postrarte delante de Él, reconociendo quién es Dios? No se trata de un sentimiento. No se trata de que si estoy sintiendo adorar a Dios. Se trata de que yo estoy diciendo al Señor, Señor, tú eres santo. Y como eres santo, yo no merezco estar delante de tu presencia. Hemos desensibilizado nuestro corazón ante esta verdad. Y venimos los domingos y cantamos, si es que cantamos. Ni siquiera palmeo. Y no es porque palmear te haga más espiritual o... Es más bien cómo estoy reconociendo a quién vengo a adorar a Dios. Y no tengo esta actitud de adoración porque la adoración no viene porque haya música. La adoración viene porque reconozco que esta santidad de Dios está delante de mí y yo necesito postrarme delante de Él. Porque mi adoración no viene a ser solamente los días de reunión. Mi adoración es todos los días de cuanto mis ojos se abren y contemplo quién es Dios. A lo mejor estás acostumbrado a estar cómodo delante de Dios y no has reconocido ni su carácter, ni su santidad, ni su realeza, y mucho menos sus juicios. Y si no has reconocido esto, entonces, ¿cómo puedes contemplar a este Dios? ¿Cómo puedes pararte delante de Él y adorarlo? Pues no, estás insensible. Versículo 5. Después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Ahora, el tabernáculo del testimonio era el santuario donde se guardaban las tablas de la ley, el testimonio de Dios. Que se abra el cielo significa que el juicio ya no es
más arbitrario, ni impulsivo, no, está más bien fundamentado en la ley de Dios. En el tabernáculo, en este lugar de la presencia de Dios que vemos en Éxodo, estaba dispuesta la ley de Dios. Y la ley no es otra cosa más que el carácter de Dios. Ahora, ¿tú crees que el juicio viene nada más por un capricho? ¿O porque pues ya se acabó el tiempo y ya así como que ya va a ser el partido, entonces pues ya apresura la ira? No. La ira de Dios viene como consecuencia de un Dios justo que nos dio su palabra, nos dio su ley para decirnos y advertirnos y para que caminemos en ella. Ahora, no nos vamos a detener mucho sobre las copas y vamos a retomarlo estos versículos un poco la próxima semana, pero déjame llevarte al versículo 8 que dice: y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Dios nos permite ver de dónde viene su juicio. Dios nos permite observar que Él gobierna. Dios nos permite ver que su santidad, su justicia y su fidelidad es a sí mismo, a su propia palabra. Cada vez que la gloria de Dios llenaba el templo, entonces el hombre no podía entrar. La presencia de Dios ocupaba totalmente el lugar. En el Éxodo nosotros vemos que se construyó el tabernáculo y cada vez que el Señor se presentaba y entraba un hombre a adorar ahí una vez al año para poder estar en la presencia de Dios y pedir perdón por el pueblo. Pero hoy ya nadie podía entrar. Hoy ya nadie podía entrar al templo para interceder por el pueblo y para pedir perdón por sus pecados. Hoy el templo estaba cerrado. Sí, porque nos está diciendo que las 7 copas de la ira van a ser derramadas. Y sí nos está diciendo que el tiempo de intercesión se terminó. Y sí nos está diciendo que la santidad de Dios está exigiendo su justicia. Y aunque aquí no nos está diciendo porque ya no va a haber oportunidad de salvación, lo que nos está diciendo más bien es: la gloria de Dios está llenando el templo. La santidad de Dios está llenando el lugar. Y si te regresas un poco a lo que acabamos de leer en Tesalonicenses 2, en el versículo 8, dice: y entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Versículo 10 dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía. No es el versículo 10, mis notas están mal. Versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
¿Te das cuenta quién está en el templo? En el versículo 4 nos está diciendo que aquello que se hace pasar por Dios y que se sienta en el lugar del templo de Dios. Hoy en el Apocalipsis 15 nos dice, ¿y el templo de Dios está? ¿Cómo está? ¿Hay alguien en el templo de Dios? ¿Quién está en el templo? Estamos en el Apocalipsis. Versículo 8. ¿Quién está en el templo? Y se llenó. Y entonces el templo está lleno de la gloria de Dios y de su poder, y nadie puede entrar en el templo. ¿Sabes lo que nos está diciendo aquí el Señor? Todo aquello que tú has colocado en el templo, ese afecto que tú has colocado en el templo, va a llegar el momento en el que el Señor, ¿qué haga? Lo quite. Porque nada puede entrar en el templo de Dios. Y va a ser quitado todo esto. Ahora, ¿qué pasa en Tesalonicenses 2, ahora sí en el versículo 10? Dice, los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad. No dice que no lo conocieron, no dice que no lo amaron, dice que no la amaron. No amaron la verdad. Yo no puedo controlar lo que está fuera de mí. Yo no puedo controlar lo que está el sistema, la cultura o la presión social de lo que vimos en el capítulo 13. Lo que sí puedo guardar es dónde está mi corazón. Hacia dónde está mi adoración. Salmos 51:10, David decía, crea en mí, Señor, un corazón limpio para amarte. Primera de Pedro 1:8-9 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Ves por qué están cantando los que vimos los vencedores del principio? Porque le amaron. ¿Qué estamos llamados a hacer nosotros? Estamos llamados a amarle. Llévate este reto para esta semana. Ama a Dios. Identifica cuáles son estos afectos que tú tienes. Identifica cuáles son las cosas que se están sentando en el trono de Dios. Para que tú puedas ver lo que dice aquí mismo en Tesalonicenses. Versículo 13 dice, pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación del Espíritu y fe en la verdad. Por esto Él os llamó por medio de vuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, la que llena el templo. Versículo 15. Así que, hermanos, ¿qué? Estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza, por gracia, conforte vuestros corazones y confirme en toda buena palabra y obra. Estar de pie, firmes. Igual que los vencedores,
1 Juan 1:3 dice, sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos. Y nuestra esperanza de ver al Señor tal como Él es. El que tiene, y dice el versículo, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y tenemos una esperanza de poder ver al Señor, de poder estar delante de Él y que su casa y que su gloria llene el templo. Hoy tú tienes la oportunidad de que tu templo sea lleno de la gloria de Dios. Que tu cuerpo sea lleno de la gloria de Dios. Hoy tú no tienes que beber las plagas del capítulo 16. Cristo ya la bebió por ti. Ahora nos toca tomar el arpa, estar de pie, cantar el cántico de Moisés y del Cordero y presentarnos delante de Dios y decirle, mis afectos son hacia ti. ¿Qué llena tu corazón hoy? ¿Qué está llenando tu vida hoy? Ponte de pie, por favor.